Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Te saluda el doctor Santiago Reina. En este video quiero resolver un interesante tema planteado en la consulta. ¿Qué es la pensión de alimentos? La pensión de alimentos es una obligación que tienen los padres para con los hijos para con los padres, los hermanos para los hermanos. Es una obligación la cual consiste en dar sustento, alimentos propiamente dicho, vestido, salud, educación, recreación para miembros de la familia. Lo más común es de padres a hijos. Ahora bien, ¿quiénes están legitimados para pedir la pensión de alimentos? Como lo había mencionado en el primer punto, los padres para con los hijos para con los padres, los hermanos para con los hermanos. Ahora bien, otra pregunta muy frecuente es, ¿hasta qué porcentaje, ¿no?, yo puedo pedir de alimentos? En un ejemplo muy típico, un padre obligado con un hijo alimentista, menor de edad o mayor de edad hasta los 28 años, ¿qué porcentaje este padre le tendría que dar a su hijo? Un porcentaje máximo de hasta el 60%. Otra pregunta muy frecuente, la cual también quiero responderla, es ¿cuáles son los parámetros para otorgar la pensión de alimentos? La ley señala dos. El primero, la posibilidad económica del obligado. Y el segundo, las necesidades del alimentista. Ahora, ¿qué entendemos por la capacidad económica del obligado? ¿Cuánto es que el obligado puede dar efectivamente por pensión de alimentos? En esto se tiene que tener en consideración las cargas que pueda tener el obligado. Por ejemplo, otros hijos, la mantención de sus padres, cargas propias para su subsistencia, entre otras. Ahora bien, ¿cómo puedo yo demandar la pensión de alimentos? Ahora el trámite es más rápido, pero un poco más complicado. A partir de este año, se ha dado una disposición administrativa a nivel judicial en la cual se posibilita que la pensión de alimentos se dé a través de un proceso, ¿ya?, que se llama proceso virtual simplificado de pensión de alimentos. En este proceso virtual simplificado de pensión de alimentos, en este caso, los demandantes van a presentar su demanda de alimentos igualmente, pero el juez, si encontrara alguna observación, ya no va a correr traslado al demandante para que éste subsane primero y después de eso recién se lo notifica al obligado, sino que ahora con la observación va a emitir una primera resolución donde va a correr traslado al demandado y en un plazo que no fija esta normativa, pero que se entiende que tiene que ser antes de la audiencia, va a decirle a la parte demandante que subsane las omisiones encontradas. Ahora bien, este proceso también nos trae otra novedad. En el Código de los Niños y Adolescentes, ¿no?, los niños no podían o no debían participar en la audiencia de pensión de alimentos. Ahora esto queda a discreción del juez. El juez va a valorar si el menor de edad tiene la capacidad para someterse a la audiencia en algunas preguntas, que seguramente serán algunas preguntas muy sencillas, pero que en el lado positivo del asunto le permitirá al juez valorar si efectivamente la persona que demanda los alimentos es la persona quien tiene al menor. Esto es algo muy importante. Ahora bien, ¿hasta cuándo puedo pedir la pensión de alimentos? Es hasta un máximo, en primer término, de 18 años. Pero si el adolescente en este caso, o mayor de edad en este caso,
cumple satisfactoriamente estudios técnicos o superiores, la obligación se extiende hasta los 28 años de edad. Este es el máximo legal permitido. Ahora bien, ¿qué pasa si el obligado, el demandado, tiene varios hijos? ¿Qué se puede hacer en ese caso? Si ese es el caso, habrán seguramente muchas sentencias o conciliaciones que lo obliguen a prestar alimentos a diferentes hijos. Recordemos que el máximo que se le puede pedir a un obligado para dar pensión de alimentos es el 60% de sus ingresos. Por lo tanto, esto se dividirá entre todos los hijos. Ahora, ¿qué sucede si esta división no es igual? El obligado o cualquiera de los hijos afectados a través de sus madres puede pedir que se haga un prorrateo. ¿Esto qué quiere decir? Que se nivele la pensión. Si por ejemplo el hijo A recibía 200, el hijo B recibe 150 y el hijo C recibe 100, cualquiera de los otros hijos que no reciba lo mismo que el primero podrá pedir al juez que se prorratee la pensión para que todos reciban una pensión equitativa. Ahora, recordemos que el proceso de alimentos es un proceso que, si bien es cierto, ahora con esta nueva moda o nueva forma, por decirlo de alguna manera, es mucho más rápido, pero ahora exige que el abogado tenga conocimiento pleno del expediente. Ahora el abogado no puede ir a sentarse a la sala, al juzgado. No lo puede hacer. Ahora tiene que tener conocimiento previo, porque en la audiencia el abogado va a tener que sustentar o va a tener que alegar las defensas previas u oposiciones que existan. Y en la misma audiencia, ¿no?, el juez está obligado a emitir una sentencia. Ahora bien, una pregunta también muy importante que se me hace en las consultas es: doctor, ¿cuáles son las dos formas, ¿no?, que obligan a los padres a otorgar jurídicamente pensión de alimentos? Entendemos nosotros que el dar alimentos a nuestros hijos es una obligación moral. Todos los padres tenemos la obligación de dar una pensión, un sustento a nuestros hijos. Pero ¿desde cuándo yo puedo solicitar y tener acceso a la pensión de alimentos? ¿Cuándo el padre está verdaderamente obligado? Esto se da en dos momentos: o con la sentencia en una demanda de alimentos, o con el acta de conciliación, ¿no?, que se haya firmado. A partir de ese momento es que el padre jurídicamente está obligado a otorgar una pensión de alimentos. Antes de esos momentos, el padre no está obligado jurídicamente, está obligado moralmente, pero no jurídicamente. Y eso es el motivo por el cual muchos padres se aprovechan, ¿no?, de dar pensiones, o de repente incluso hasta de no darlas, ¿ya?, a sus hijos. Es por eso que es muy importante que las madres o el padre que tenga al menor entable pues el proceso correspondiente, sea una conciliación o sea una demanda. Yo como abogado siempre recomiendo a mis clientes que lo hagamos a través de una conciliación, ¿no?, que es un proceso muchísimo más rápido, es un proceso en el cual de inmediato el padre queda obligado para con el menor. Ahora bien, otra consulta muy frecuente que se me hace, me dice: doctor, ¿qué hago? Tengo la sentencia, tengo el auto final de conciliación, pero el padre no me paga los alimentos, ¿no?, se atrasan los alimentos. ¿Qué puedo hacer para ejecutar eso? En el primer caso, en una conciliación, si tú tienes un acta de conciliación, lo que puedes hacer es demandar la ejecución del acta de conciliación, ¿no? Y en el caso tengas tú una sentencia, ¿no?, lo que tú tienes que hacer es realizar una liquidación, ¿no?, de pensiones devengadas por todo el tiempo que el padre haya dejado de pagar y pedir su ejecución judicial. Ahora, ¿qué puede pasar en el caso
el padre obligado no pague la pensión de alimentos. El código es muy claro y nos dice, si un padre obligado no paga la pensión de alimentos una vez que ésta haya sido liquidada, ¿no?, y que se sepa el monto exacto que debe, ¿no?, el juez lo requerirá en un plazo no mayor de 3 días para que pague. Y si no lo hace, tendrá la obligación el juez y la parte demandante de notificar a la Fiscalía de Familia, y esta Fiscalía de Familia lo denunciará por el delito de omisión de asistencia familiar. Ese delito es un delito con pena efectiva. Esto quiere decir que tendrá que cumplir prisión efectiva ese padre que, a pesar de todos los trámites judiciales, no haya querido cumplir. En la gran mayoría de los casos, los padres, al verse en esta situación, cumplen con ponerse al día en la pensión de alimentos. Si esta información le ha sido de utilidad, es importante para ti, te pido que te suscribas, me des un like y en la caja de comentarios, cualquier consulta que tú puedas tener, hazlo desde allí, yo trataré de responderla. Muchas gracias.